no nos estás hablando. ¿Qué tal? Gracias por estarnos acompañando en este viernes ya, viernes 12 de julio, perdón. Estamos en una sesión interesante. Vamos a hacer un programa raro este viernes porque como las características que tiene este viernes son de un viernes de estar asimilando los movimientos, sobre todo los megamovimientos provocados el día de ayer jueves, no solo por la inflación, sino por lo que, como decía Keith Hughes de Societe Generale esta mañana, es un banco de Japón tratando de ser oportunista probablemente. Tuvimos una sacudida con el movimiento de 400 y fracción pips del yen japonés, que de alguna manera va a dejar un poco, pienso yo, poco volátil al mercado en este viernes como para poder hacer operaciones intradías. Entonces más bien llega un momento como para echarle un ojito a cómo va la tendencia en general de todos los pares. Y esto lo he querido compartir en una sesión abierta como para darle una probadita a los más nuevos o darle una recordada a los más viejos de lo que es el servicio de análisis de 7 pasos, pero a la vez aprovechando ese espacio como punto 9, porque tampoco espero que haya mucho más noticias el día de hoy como para hacer un punto 9 que realmente se diferencie mucho de un Forex con café. Entonces hoy vamos a tener un Forex con café punto 9 que será transmitido un rato después de haber terminado el análisis en vivo para los suscriptores del servicio de análisis, que ya les mandamos, por cierto, miren, me cambio aquí de pantalla mientras, que ya le mandamos, por cierto, los recuentos de ondas de Elliott, que es parte del servicio de análisis, un par de veces a la semana mandamos. El día no es fijo, depende de cuando haya ajustes o haya algo que checar. Hay veces que lo hacemos 3 veces por semana. Creo que esta fue de esas semanas, ¿no? Donde 3 veces en la semana enviamos ajustes de análisis porque pues había pasado algo que requería o que apetecía estarle echando un ojito a los recuentos de ondas de Elliott como para tener el mapa, ¿no? De qué es lo que esperamos por delante, ¿no? Entonces, bueno, hoy fue viernes también de mandar recuentos de ondas de Elliott al arranque de la jornada y ahora vamos a hacer el análisis. Entonces, la primera parte, que es macro, que tiene que ver con las noticias, vamos a estar platicando mayormente en esta sesión sobre el tema de, obviamente, lo que pasó el día de ayer con el yen, lo que se está platicando más o menos de este movimiento, las implicaciones que tuvo para la bolsa. Ve usted el Nikkei 225 de Tokio y en la parte derecha de su pantalla el el JP 225 que aparece ahí en esa lista que tengo en el lado derecho, está perdiendo 2.46%, un movimiento de más del 2% en un solo día. Ya es un movimiento serio, ya es un movimiento que hay que voltear a ver qué pasó. Lo mismo con el cierre del día de ayer del Nasdaq, que perdió el 2.22% y que en esta mañana todavía, en lo que son los futuros de el Nasdaq, todavía como que la cosa está medio, le diré, ¿no? Andan ahí medio estabilizando la caída, pero todavía podría darse un poquito más de esta. Entonces vamos a platicar un poco sobre ese tema. Vamos a hablar también de lo que la perspectiva que le queda para el dólar. Está técnicamente en un punto muy interesante. Vamos a hablar también sobre el tema de los comentarios de Mari Daly, que el día de ayer decía que pues podría haber algunos ajustes de política monetaria. Ella calcula que haya un par de reducciones de tasas este año como algo que podría ser todavía consistente o coherente. De hecho, las apuestas del mercado para los recortes de tasas, ayer las vimos incrementarse de forma importante. Entonces vamos a platicar sobre todo este tema. Y por el otro lado también, el otro elefante en la sala era el tema de la actuación de Biden
en su conferencia que iba a dar en vivo, o que dio en vivo, sobre el tema de Ucrania. Y bueno, cometió varios errores ahí en esta conferencia de la OTAN, eh, que de alguna manera sí medio descascaran un poquito. O sea, era, decía Bloomberg el día de ayer por la tarde, el momento de hacerlo o romperlo, ¿no? El make it or break it, famoso que tienen los americanos. Y realmente como que no fue tan exitosa la cosa a la mera hora, ¿eh? O sea, me parece a mí que por ahí quedó un poquito de ver Biden. Pero bueno, este así van las cosas en esta situación. Tampoco fue tan garrafal el tema como para ya de plano decir, bueno, que se baje de la contienda inmediatamente, aunque se espera que aquellos que no le son fieles dentro de los legisladores americanos y que están preocupados porque obviamente un mal candidato presidencial le complica más las cosas para los representantes y senadores que van a ser puestos en palestra, pues podrían estar teniendo ahí, hay algunos que hablan de una andanada de legisladores que estarían pues de alguna manera ya acudiendo a decirle a Biden, sabes que pues ya bájate, ¿no? Ya estuvo bueno, ya enough is enough. Pero bueno, eso es meramente una especulación. Habrá que ver cómo apuntan las cosas, pero por lo pronto así en esta mañana del día de hoy. Entonces, bueno, pues vamos a platicar también sobre ese tema. Y vamos a platicar también en esta mañana del día de hoy sobre el tema de lo que es el, el escenario de eh, los commodities, cómo va el crudo, cómo va el oro, cómo va el cobre que también está bajando. ¿Cómo va el tema de la guerra de Israel con Hamas? Que parece que ahí ya logró una palanca interesante Biden y parece que se siente, yo creo que pocas veces se ha sentido tan probable el alto al fuego como ahora otra vez. Parece que el presionar con el envío de bombas pesadas le está funcionando a la administración de Biden, a la Casa Blanca. Y vamos a hablar también sobre el otro lado del espectro político, ¿no? Lo que pasa con Donald Trump. Parece que los republicanos, que se van a reunir por cierto la próxima semana en una convención en Milwaukee, sí andan, pues ahí no tienen broncas, sí andan muy convencidos con que Donald Trump sea el candidato, pero están muy divididos en cuanto a lo que el partido podría apoyar en cuanto al tema económico. Y es que los economistas vuelven a decir Donald Trump va a ser inflacionario y ellos, los republicanos, no están del todo unidos en ese tema. Por un lado hay una ala libertaria más proempresarial que apoyan los recortes de impuestos, etcétera, etcétera, que está promoviendo Donald Trump, pero también hay un grupo de conservadores que pues no están tan de acuerdo con el tema de los aranceles y de los recortes de impuestos como lo está Donald Trump presentando en su campaña. Entonces esto va a ser otro punto interesante, ¿no? Para lo que es este escenario. Entonces vamos a ver cómo siguen las cosas, pero pues por lo pronto este es un programa de punto 9, le digo, extraño, diferente, pero que tiene bastante buena información. Ya para cerrar, vamos a andar mostrándole también el tema del costo que está pagando
digamos, la economía de China para poder compensar lo que le dio la capacidad de crecer muy rápidamente en las décadas pasadas y que ahora se ha convertido en un clarísimo obstáculo en lo que es precisamente la reducción de la población por la ley esta del hijo único, que les pinta un panorama bastante complicado por delante, bastante complicado por delante. Entonces vamos a platicar sobre todo este tema en esta mañana del día de hoy, en lo que es precisamente esta contienda. Entonces, bueno, cortinilla y comenzamos con lo que es el punto 9, diagonal Forex con café de esta mañana. Después de esta larguísima introducción, usted me va a disculpar. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. Y estamos así comenzando esta mañana del día de hoy. Espérame tantito porque estoy aquí. Se me ocurrió sacar otra gráfica mientras y le estoy salvando. Ok. Está muy interesante esto. A ver, se lo voy a poner así. Perdón, 2 segunditos. Ok. Ahora sí ya comenzamos con eso. Déjeme comenzar con el tema del yen japonés, que pues el día de ayer, bueno, tuvo una mega paliza al dólar. Probablemente muchos se quedaron con la percepción que la canción de que eso fue provocado por el tema, ahí está, de una potencial intervención por parte del Banco de Japón. Ha habido ahí un par de movimientos de apreciación del yen japonés que luego ya no pudieron seguir continuando, pero que de todos modos todavía nos están dejando con el yen japonés súper ganando con respecto al dólar. Todos están ganándole al dólar en esta mañana. La línea de empate con el dólar está hasta abajo, es la blanca que usted ve, pero el porcentaje con el que está ganando el yen japonés al dólar en esta mañana es bastante importante todavía por el movimiento de las últimas 24 horas, ¿no? Hasta que no pase ese movimiento, pues ya tendremos una percepción un poquito más clara. A lo mejor para el comportamiento de esta jornada es un poco más claro, si usted observara comparativo de la volatilidad de los 7 principales pares, entre ellos, donde puede ver que el yen japonés trae hoy una direccionalidad de 0.29% ganador. Esto reduce la caída de esta semana al 1% en el dólar yen, o sea, el movimiento del dólar yen está a la baja 1% con respecto, o le da una ganancia todavía para esta semana del 1% al yen frente al dólar, a lo mejor sería la forma más correcta de decirlo, y nos deja hoy con un rango de volatilidad de 170 pips prácticamente en esta mañana. Ayer teníamos, le digo,
más de 400 pips solamente el día de ayer, ¿no? Entonces, a los demás pares nos los deja con un rango muy chiquitito. Hemos tenido oscilaciones y mire, ya estamos casi a la apertura de la sesión americana. Estamos a media hora de la apertura, bueno, de donde empieza a entrar el grueso de los operadores de la sesión americana en Forex. Y tenemos apenas 27 pips en el euro, 47 pips en la libra y un pelito más decente. Es normal que la libra sea un poquito más volátil. Para el australiano 24 pips, para el canadiense 23 pips y para el franco 24 pips. Es decir, es una jornada donde prácticamente no puedes meter posiciones y esperar tener espacio para tener una ganancia con una exposición porcentual decente, ¿sí me explico? Entonces es interesante el estar el día de hoy más bien dedicándolo a pues estar interpretando cómo nos quedó el panorama. Y empecemos precisamente por ese yen japonés, ¿no? Cada vez es más sólida la idea de que hubo una intervención en el yen japonés y es una intervención que, por cierto, ayuda mucho a empezar a confirmar la posibilidad del final de la onda reactiva alcista que teníamos y ver, ¿no?, el arranque de un primer impulso bajista para onda C. Acuérdense que aquí era una plana, la B terminó justamente en estos máximos y lo que esperaríamos ver entonces es una onda C que pudiera estar llegando más o menos por estas zonas, ¿no? Por ahí de la zona, por lo menos de los 148.36. Vamos a ver si se nos hace tanta chulada, todavía sería pronto para decirlo. Esta fue la onda A, la onda B terminó ligeramente pronto, lo cual también abre la posibilidad de que a lo mejor quede como una plana estándar, no una plana expandida, y entonces reduciríamos la proyección de la caída, pues más o menos como a los 150 cuando mucho, ¿no? Pero bueno, por lo pronto ahorita el movimiento de impulso bajista ya llegó al 261,8% de la onda 1. Esto quiere decir ya es una onda claramente extendida de 3 o claramente con un recorrido mucho mayor para la onda 3, y eso fue pues resultado obviamente del movimiento del día de ayer, que creemos que fue una intervención aquí en el tema del yen japonés. Déjenme, se lo pongo por acá. Pues es este movimiento, ¿no?, que vimos, que por cierto, entre otras cosas, le platicaba el día de ayer, lo que hace es que nos reduce el nivel de intervención nuevamente a los 163 60, vamos a dejarlo ahí, cuando ya lo teníamos por arriba del máximo histórico, que eran los 165 yenes por dólar. Nunca había estado más arriba el dólar yen en inclusión intradiario, ¿no? Entonces básicamente esto vuelve a poner, digamos, un poquito más exigente al Banco de Japón para tratar de aprovechar. ¿Por qué hicieron la intervención el día de ayer? Si el dólar les fue favorable, pues como decía Kit Hughes de Societe General, pues probablemente porque quisieron estar siendo oportunistas, ¿no? Entonces finalmente con la fluctuación del día de ayer, donde el yen se apreció hasta un 2.6%, llegando a tocar pues una reapreciación hasta los 157.42 por dólar, pues desató el comentario de los medios locales donde decían, bueno, probablemente lo que vimos fue un yen japonés que fue intervenido por parte del Banco de Japón, para aprovechar precisamente el impulso que le daba el dólar a su posición con respecto al yen, ¿no? O sea, la caída del dólar la exacerbaron. Es más fácil, es como brincar sobre una rama que ya crujió, ¿sí me explico? Que ya se estaba quebrando. Entonces,
probablemente con eso trata de dar un golpe de timón relativamente barato. Eso lo sabremos hasta el final de mes, cuando tengamos las cifras, como lo había confirmado el todavía viceministro de Finanzas Masato Kanda, sobre este tema, ¿no? Entonces, básicamente, esto tuvo implicaciones también, ¿no? Para lo que es los índices accionarios, con los reportes que también fueron ya respaldados por el diario Nikkei allá en Japón, de que el Banco de Japón habría realizado, le llamaron controles de tipo con los bancos sobre el dólar yen y el euro yen este viernes. Todo esto pues incrementó la percepción de que estaba interviniendo en el mercado cambiario una vez más el Banco de Japón, y esto fue lo que provocó la caída que veíamos en esta mañana de el Nikkei 225 de Tokio, que pierde el 2.46% al cierre del día de hoy, para cerrar en las 41.236 unidades. También el Topix cayó 1.18% para quedar en las 2.895 unidades este viernes, con las acciones de Japón retrocediendo bruscamente desde máximos históricos, porque pues estaban viviendo o gozando de un, digamos, frenesí de optimismo en medio de la reticencia de las autoridades monetarias a intervenir en el par o bueno, en el tipo de cambio del yen japonés, y un Banco de Japón que también estaba demasiado dubitativo para poner las manos y ponerle alto a la debilidad del yen frente a las principales divisas, ¿no? Entonces, el día de ayer en el Nikkei, bueno, en esta jornada más bien asiática, las acciones tecnológicas siguieron también el comportamiento del día de ayer de las acciones estadounidenses a la baja, sobre todo en el tema tecnológico, le digo, porque los inversionistas están abandonando estas compañías que mayormente son megacapitalizadas, que están sobrevaloradas, ¿no? Y rotaron por acciones de capitalización más pequeña, pero que se defenderían mejor o que tendrían ahora un mejor desempeño, con una perspectiva de un recorte de tasas más cercano por parte de la Reserva Federal. Y es que pues hay que recordar que las expectativas de estos movimientos de tasas pues han estado pues aumentando enormemente ya para lo que son septiembre y noviembre, donde ya se contemplan con mucha claridad, como primera mayoría digamos, el que haya un recorte de tasas para septiembre. La probabilidad ya es prácticamente absoluta, ¿no? 86.36% ya es casi certidumbre de que va a haber un recorte de tasas. Para el mercado el día de hoy, ¿no? Las apuestas están cubriéndose sí o sí de la posibilidad de ese recorte de tasas de un cuarto de punto, del 5.25 al 5 cerrado. Y luego las probabilidades, le decía el día de ayer, para noviembre, pues de todos modos también están fuertes. Ya es la primer prioridad o la primera probabilidad el recorte de tasas del 5 al 4.75. Es decir, el mercado pasó de estar a ver si hay un solo recorte de tasas este año, ¿no? En cuanto a las apuestas, a ya estar muy cierto en que va a haber 2 recortes por lo menos este año, ¿no? Entonces, esto es un ajuste que claramente pues tuvo su impacto, y que fue exacerbado, fue tratado de aprovechar por el Banco de Japón, por el Ministerio de Finanzas, que le ordenó al Banco de Japón intervenir probablemente. Lo vamos a confirmar hasta el final de mes, pero el movimiento es muy probable para ese tema. Si no fuera eso, lo que pasó fue que el trader algorítmico reaccionó al volumen de ventas que hubo durante el fundamental de la inflación, como si hubiera sido una intervención, y detonó provocó, digamos, una bola de nieve, digamos, que generó este movimiento
el día de ayer, ¿no? Esa sería la otra explicación en caso de que en la cifra se probara que no hubo una intervención por parte del Banco de Japón. Obviamente, aun si no hubiera sido una intervención del Banco de Japón, el Banco de Japón le gusta mantener este periodo de incertidumbre porque esto aleja a los especuladores que estaban apostando activamente en contra del yen, que durante todo el mes pues llevaron el precio, le digo, hacia la zona de los máximos estos de 161 60, ¿no? En el tema del dólar yen, ¿no? Este máximo que veíamos por acá, que era un máximo pues que no se veía desde hace 38 años, ¿no? Entonces, eso es con respecto al yen japonés. Ahora, ¿qué provocó esto en el dólar? Hay que recordar, para empezar, que el yen japonés es la moneda más pesada de país único con respecto al dólar. No es la moneda más pesada frente al dólar, ese es el euro, pero es el euro, toma en cuenta que es un conglomerado de varios de varios países, ¿no? Entonces, el dólar lo que hizo con este fundamental y con la debilidad del yen japonés, pues lo que hizo fue regresarse a la zona de soporte de esta consolidación que tenemos por acá, ¿no? Es una consolidación que también coincide con ser el punto bajo de rebote en lo que todavía es esta patita alcista. ¿Sí me explico? Entonces, este soporte se vuelve muy interesante, que no se logró romper para empezar, porque podría implicar, ¿no? La última oportunidad para los toros para volver a tratar de rebotar hacia el alza, ¿no? Es una coyuntura interesante. Veníamos de un movimiento bajista que tuvimos hasta finales del año pasado, principios de este año, que rebotó muy fuertemente, pero que ya en esta última intentona de alcanzar máximos se quedó corto con respecto a estas zonas de resistencia. No se está viendo nada de mi mouse, pero aquí está, ¿no? Se quedó corto con respecto a estas zonas de resistencia, y desde ahí el precio se ha regresado muy agresivamente a esta zona de soporte. Sin embargo, si respeta esta zona de soporte, todavía podríamos ver una actitud, digamos, de regreso hacia esta zona de resistencias para darle una última oportunidad a ver si realmente estamos en una nueva patita bajista y este es un pullback de esa patita, o es el volver a intentar retomar la tendencia, ¿no? Todavía eso no es descartable del todo. Este es el canal que refleja esa posición. Déjenme tratar de hacer un alejamiento como para que se dé idea de eso. Este es el rebote de esta última patita que hemos tenido. Este es el que se quedó corto con respecto a los máximos. Y aquí podríamos volver a regresar, ¿no? a esta zona de resistencia. Entonces, el día de ayer quedó justamente rebotando en esta zona. Todavía la patita bajista sigue vigente, ojo, aquí todavía podríamos seguir retomando hacia la baja. Entonces, por eso es que el día de hoy se vuelve una coyuntura un tanto complicada. Hoy, y a lo mejor todavía esto se extiende al arranque de la próxima semana, el precio va a estar tratando de dirimir exactamente si todavía tiene potencia para seguir presionando por mínimos más bajos, o ya se le acabó eso y va a intentar hacer un reversal alcista, ¿no? Entonces, aquí hay varios puntos interesantes para tratar de ver ese momento. El primer punto que podríamos tomar para referencia es si esta patita bajista, que este rebotito que se está dando, una extiende, esto empezaría a complicarle las cosas un poco a los toros que quieran rebotar, pero si no gana momentum, va a acabar siendo como, imagínense a Willy el Coyote, el de las caricaturas estas de Marca Acme, que está en una enorme resortera queriendo perseguir al correcaminos y se está haciendo hacia atrás en la liga. Entonces, si no llega a romper este soporte en ese movimiento, y sobre todo si va perdiendo momentum en la caída, va a salir disparado hacia arriba. Sí, es decir, le funcionó la resortera al coyote. Sí, a la hora de irse haciéndose atrás, rompe este nivel de soporte o se carga este nivel de soporte, es como las veces en la caricatura donde se le rompía la resortera y le iba peor al coyote todavía, ¿no? Entonces, eso
aceleraría la velocidad de la caída del dólar. Entonces es un momento interesante, pero que dependerá de cómo se siga moviendo el mercado. Aquí ya nada más le quisiera yo poner de contexto el hecho de que aun cuando las apuestas del mercado por la posibilidad de un recorte, de 2 recortes de tasas de interés, arrancando con el primer recorte en septiembre, están muy fuertes, esto puede variar y los comentarios de los que deciden finalmente, que son los miembros de la Reserva Federal, todavía siguen siendo bastante ambiguos, ¿no? Este no es el dato favorito de la Fed, el que tuvimos de inflación el día de ayer, que por si usted se perdió el programa, aquí se lo pongo muy rápidamente, ¿no? Mostró una caída del dato de inflación general a mínimos del 2024. Todavía no es, digamos, el punto más bajo que hemos tenido en esta fase de desinflación, pero sí es un punto bajo, es el mínimo del año. Y lo otro es que el que esperábamos que se mantuviera estable también hizo otra caidita. Ambas fueron nada más una décima más allá de donde el mercado las estaba esperando, pero con eso sirvió para tener un escenario súper, ¿no? Optimista con respecto a los recortes de tasas. Aquí nada más le vuelvo a recordar lo que hemos estado platicando toda la semana. Estamos viviendo una tensión entre lo que la Fed está dispuesta a hacer y lo que el mercado desea que la Fed haga. Entonces, pues, insisto, es algo muy parecido como cuando tú venías empezando en este negocio y traías una posición perdedora. Ya llegó a tu stop loss, pero lo estás jalando hacia abajo. Ese stop loss, pensemos en una compra, ¿no? Lo estás jalando hacia abajo porque quieres darle chance a la operación de reaccionar. Y cualquier cosita que veías como pretexto para pensar que ya iba a empezar a caminar el mercado a tu dirección, lo dabas por un hecho, ¿no? Y seguías aguantando cada vez un stop loss más perdedor. Esto es lo que le está pasando al mercado, porque es exactamente el mismo impacto psicológico que están viviendo los operadores que arrancaron el año con la expectativa de 6 recortes y ahora pues habían llegado al extremo donde chance no había ni un solo recorte este año, y yo creo en el fondo que todavía estamos en esa posibilidad, pero bueno, vamos a darle tiempo al tiempo, ¿no? Entonces, otro de los temas que provocó mucho optimismo es esta gráfica que les estoy mostrando, donde por primera vez en 4 años teníamos un nivel, digamos, de tasas por debajo de cero en el comparativo mensual, ¿no? Que no es así como para echar las campanas al viento, pero sea como sea, es algo que en los últimos 4 años no lo habíamos visto. Por poco y lo vemos el mes pasado y lo vemos a mediados del 2022, pero fuera de esas 2 ocasiones no habíamos estado más cerca de este dato de ahora, que ya es claramente negativo, ¿no? Entonces, bueno, esto es básicamente lo que tenemos en este tema, después del anuncio de que la tasa de inflación anualizada en Estados Unidos, no el dato favorito de la Fed, pero sí la tasa anualizada, que es este gráfico, se regresaba al mínimo del año en el 3%, y la subyacente pues también, en lugar de estar en un digamos nivel sin cambios con respecto a la previa, pues había logrado descender a un nivel de una inflación del 3.3% en lugar de quedarse en el 3.4%, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que exacerbó las probabilidades del recorte de tasas para septiembre, que aumentó muchísimo con respecto a lo que estábamos previendo el miércoles pasado. Ahora hay casi le digo certidumbre de un recorte de tasas, ¿no? Entonces, esto es lo que ha movido al dólar. Ahora, sin embargo, observe usted que en el tema de el bono, el rendimiento de los bonos o el precio del bono, que es en dirección contraria, el precio del bono
sí se metió en un rally espectacular, vamos a decirlo así, pero todavía podría seguir siendo un rebote de lo que es precisamente esta fase bajista. Todavía a términos, digamos, absolutos, eh, no ha cambiado la historia tan drásticamente, porque aquí a lo mejor no se nota mucho con esto, pero a lo mejor aquí se ve un poquito mejor. Déjenme ponerlo por acá, porque todavía estamos en estas zonitas de resistencia y no se ha logrado revertir totalmente la dirección, ¿no? Estamos en esta última toque de patita bajista, acercándonos a esa zona de resistencia muy fuerte. Claramente ya no estamos en esta patita, en este camino de esta patita, pero esta todavía puede tener tintes, todavía podría tener tintes de ser meramente un rebote. Para el control de ondas de Elliot, para nosotros aparece como que no, pero ojo que el canal base todavía no se ha roto con tanta claridad. Necesitamos ver otro envión alcista, por lo menos del precio del bono, o otra caída de rentabilidad adicional para confirmar ese escenario, ¿no? Entonces ahí sí va prosperando este escenario, pero todavía no está del todo ya súper definido, ¿no? Básicamente. Eso es con respecto a lo que pasó precisamente en el tema del movimiento del dólar. Ahora, con respecto a lo que pasó con los mercados accionarios, le muestro por aquí. Dow Jones sí terminó teniendo algo de ganancia porque no tiene tanta exposición a las megacapitalizadas. Pero vea usted lo que pasó con el Standard & Poor's 500 y lo que pasó con el Nasdaq. Ambas acciones están con una caída muy sensible. Esto es debido a algo que se llama rotación. Es cuando los administradores de portafolios de acciones cambian unas fichas por otras, cambian unas acciones por otras. Entonces estaban muy concentrados en esto, que era lo que había estado dando ganancias, que hemos estado platicando, ¿no? Los 7 poderosos, estamos hablando de Facebook, o bueno, Meta, que ahora se llama así, de Nvidia, estamos hablando de Tesla, estamos hablando de Microsoft inclusive, de Apple, ¿no? Como parte de estas megacapitalizadas. Esta semana todavía hablábamos de que Apple había roto la barrera de los $3.5 billones como valor de capitalización para una empresa americana por primera vez en la historia. Esto pasó esta semana. Y vimos que el día de ayer fueron ampliamente vendidas estas acciones. Apple cayó 2.3%, Microsoft cayó 2.5%, Nvidia, que era literalmente la envidia de todos, perdió 5.6% el día de ayer. A Meta, pues le fue más o menos igual, perdió 4.1%, y Tesla, que también está dentro de ese grupo, perdió el 8.4%. Estas compañías de megacapitalización que habían estado provocando la mayor parte del repunte del Nasdaq y sobre todo del Standard & Poor's 500, el día de ayer se desplomaron cuando los operadores deciden tomar utilidades en esas acciones y comprar acciones que están mucho menos valoradas en este momento, que podrías decir están infravaloradas. Compraron barato estas acciones que, aparte de todo, se desempeñarían mejor en un entorno de tasas de interés ya en reducción. Entonces, por eso es que hubo este desplome de las acciones o de los índices con una ponderación mayor de las acciones de mega capitalización tecnológicas, y estuvieron de alguna manera siguiendo con desplome de la sesión regular del jueves esta mañana del día de hoy, ¿no? Entonces, por eso es que esta mañana estamos viendo pues que todavía
aunque ha rebotado ligeramente, lo más que se ha hecho es estabilizar la caída y nada más, ¿no? Nada más. Mientras que en el tema del Dow Jones, que cuenta con menos de esta exposición a las mega capitalizadas, se mantuvo, como el Russell también, el Russell el día de ayer, que lo hemos estado viendo, reaccionar con caídas enormes, el Russell 2000, que son es el índice, digamos, de las compañías chiquititas de Estados Unidos, pero que cotizan en bolsa. Le va como en feria cada vez que hay perspectivas de que las tasas de interés se van a mantener altas, porque estas tienen menos capacidad de financiarse en un entorno de tasas altas. Y al contrario, el día de ayer vimos que fue el que más ganó un 3.6% el Russell 2000, ahora que la perspectiva de un recorte de tasas ya es casi palpable para el mes de septiembre, ¿no? Entonces, esto es lo que provoca esa rotación y esto es lo que provoca ese movimiento. Entonces, esto es, al final de cuentas, lo que provocó la publicación de esa inflación, pues que despertó optimismo y que, yo insisto, despertó esa euforia, pero me parece que es más provocada por el mercado de los bonistas que por otra cosa. Sobre este tema, sobre este movimiento de lo que es el asunto de la, digamos, reacción, ¿no?, al dato de inflación, Mary Daly, que tiene derecho a voto este año todavía en la Reserva Federal, dijo que era probable que se justifiquen algunos ajustes en las tasas de interés, es decir, unos recortes de tasas, y que los datos recientes de inflación eran un alivio, pero el progreso era irregular. Esto es una forma de decir, todavía no es suficiente para estar confiado en esto, puede ser meramente un blip en la gráfica, y ella espera que la inflación se siga reduciendo, pero gradualmente, y que el mercado laboral, pues como se sigue desacelerando, lo sigue haciendo gradualmente. La economía parece estar en un camino en el que 1 o 2 recortes de tasas este año serían más o menos el camino esperable, y que necesitan, sin embargo, más datos, más información antes de que puedan dar el siguiente paso por completo. Es decir, a pesar de este dato de inflación, todavía, si hoy me preguntaras, ¿vas a recortar las tasas de interés?, todavía hoy Mary Daly diría no. Y mira que ella no es hawkish necesariamente. Además dijo que está en el punto en el que es más probable que una desaceleración adicional del mercado laboral resulte en un aumento del desempleo, y que esta sería una señal bastante importante para la Reserva Federal, esa que tantos de ellos están hablando sobre el mercado laboral, o es una señal importante para el mercado laboral, el que tanto se está hablando sobre este tema, mientras confirmó que cada reunión de política monetaria podría incluir un movimiento, y no solamente en aquellas donde haya la publicación de los gráficos de punto, que normalmente son las reuniones donde en momentos no tan coyunturales suelen ser los preferidos para tener precisamente este tipo de decisiones. Oiga, me está apareciendo aquí en la pantalla que acaba de haber un temblor de 5.7 grados en la parte sur de Perú. Esperemos que usted, si está ahí, esté bien. 5.7 grados según el sismológico de Estados Unidos se reporta en la parte sur de Perú. Bueno, pues así las cosas en esta mañana del día de hoy. En otra información, o continuando con los temas de este viernes, el día de ayer, bueno, obviamente uno de los temas importantes también para el comportamiento de las divisas, y sobre todo para el comportamiento del dólar, es qué va a pasar con el tema de las elecciones en Estados Unidos este año. En noviembre se vota por el siguiente presidente, y pues los contendientes tienen propuestas económicas que los hacen divergentes en cuanto a lo que podrían provocar de inflación. Es claramente visto como mucho más proinflación en Estados Unidos Donald Trump, lo que implica que si él ganara las elecciones,
la Reserva Federal probablemente tenga que esperarse más antes de poder recortar las tasas de interés por dos razones, ¿no? La primera es, y déjeme ponerlo desde el momento actual, yo calculo mucho más complicado ahora ver una Reserva Federal recortando las tasas de interés de lo que era hace unos meses. ¿Por qué? Porque ya estamos más cerca de las elecciones, y lo mismo que pasó en el Reino Unido cuando le decía no van a mover las tasas antes de las elecciones, porque hacerlo sería catalogado por el que va a entrar en el poder. Ayer era muy claro que iba a perder el status quo el partido gobernante y iba a ser reemplazado por los laboristas, es decir, que iban a perder los Tories y que iban a ganar los laboristas. Y en Inglaterra, haber recortado las tasas de interés antes de las elecciones del 4 de julio hubiera implicado un intentona, que obviamente ni siquiera iba a tener muchas consecuencias electorales, una intentona de apoyar a los votos de los Tories, y iba a ser criticado por el que finalmente se quedara en el poder, que serían los laboristas, que finalmente fueron los que ganaron, y por eso no iban a mover las tasas de interés, ¿no? Para no aparecer como un influyente en el resultado electoral. Los bancos centrales se cuidan mucho de eso. Ahora, para esta, situación en Estados Unidos, más o menos estamos en el mismo escenario, ¿no? Estamos a agosto, septiembre, octubre, noviembre. Estamos a menos de 4 meses de las elecciones en Estados Unidos. Si bien si hay un poco más de distancia con respecto a lo que había en el Reino Unido para las elecciones, sí, claramente el mover las tasas de interés antes de noviembre implicaría estarle dando un respaldo a Biden para activarle más la economía y darle mejores cifras con que presentarse por ahí. Eso es por un lado, pero por el otro lado también, si llegara a ganar Donald Trump, generaría un descrédito o una pérdida de credibilidad para la Reserva Federal, porque luego recortando las tasas de interés tendrían que recular y volver a subir las tasas de interés para contener las presiones inflacionarias que son esperables desde el punto de vista de la propuesta de Donald Trump, que trae una propuesta de subir aranceles a todo mundo, y que eso generaría inflación en Estados Unidos, y por lo tanto hay una expectativa mucho más inflacionaria para lo que es Estados Unidos si gana Donald Trump, ¿no? Entonces, por esas razones, el tema de cómo van los posicionamientos y cómo van las preferencias electorales allá en Estados Unidos tienen un impacto. Lo vimos durante este mes, donde hubo momentos donde el dólar se apreció meramente a causa de una mayor probabilidad de que gane Donald Trump. Y un punto importante era, y que creo que es en buena medida el que conserva el rebote del dólar en esta mañana, le vuelvo a poner por acá el gráfico del dólar, se lo voy a poner en gráficos una hora, que es donde creo que es más interesante este rebote. Aquí la cuestión es que el día de ayer Biden pues tenía su último evento. Había 2 eventos donde Biden iba a tratar de probarle a la mayoría de sus correligionarios que todavía tenía capacidades suficientes, y que las preocupaciones despertadas por el mal desempeño en el debate contra Trump pues fue meramente un accidente en el tiempo, fue una mala noche de Biden, había estado agripado, venía con jet lag por estar haciendo un viaje internacional apenas unos días antes, y pues estaba Biden claramente agotado hablando, ¿no? Es normal que cuando tienes un agotamiento físico, pues tengas menos fluidez al hablar, tengas más probabilidad de confundirte. Pasa inclusive en la gente joven. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo estando trabajando en la radio hace 20 y tantos años,
antes de estar en este rollo de las divisas. Cuando eran las épocas electorales, pues te la pasabas toda la noche en el Instituto Electoral y estabas monitoreando y transmitiendo en vivo los avances de las votaciones, ¿no? Y quién iba ganando qué. Y llegaba un punto ya en la madrugada, ya no sabes ni cómo te llamabas, y cuando querías salir al aire y hablabas, la lengua era tartamudear y confundir palabras y pronunciar mal. Sí, porque sí, ¿no? O sea, era a fuerzas eso y era muy entendible, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con alguien, y peor aún si es octogenario, ¿no? Entonces, bueno, tuvo un muy mal desempeño en ese debate contra Donald Trump. Lo argumentaron a ese par de factores, a que venía con una salud un poco más vulnerada por una gripe. Eso justificaba el tono ronco, en fin, el que él no quisiera hablar fuerte, el que hablara suave durante el debate, y la falta de agudeza por el jet lag, ¿no? Bueno, entonces esto despertó preocupaciones al grado que hubo algunos que, por ejemplo, George Clooney ahora está saliendo mucho en la palestra, ¿no? Que era uno de sus principales promotores de recaudación de fondos en Hollywood, dijera, ¿sabes qué? Para Biden ya no sigo intentando jalar más fondos hasta no tener claro que realmente este cuate se va a quedar en la contienda y que puede quedarse en la contienda. Y para tratar de convencerlos, Biden había puesto en su agenda un par de eventos, ¿no? Uno ya pasó, que era la entrevista del fin de semana pasado con Stephanopoulos de la ABC, donde parece que no le fue tan mal, pero fue descrito por varios periodistas como un presidente en la negación, ¿no? O sea, negándose a reconocer que tiene un problema de pérdida de facultades. Y por el otro lado, el otro mega evento donde se iban a definir las cartas al final de cuentas, el de Stephanopoulos por lo menos le compró tiempo. Iba a ser el del día de ayer por la noche, donde en la OTAN, en su reunión en Washington, pues iba a salir a hablar. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues el presidente de Estados Unidos, Biden, se refirió por error al presidente de Ucrania cuando lo presentó. Habló, este es el presidente que tiene un gran coraje y que ha llevado a la respuesta con como el terror de Rusia o algo así dijo. Los dejo con el presidente Putin. Ahí sí se da cuenta del error. Yo te leo porque dije ahí sí. Ahí se da cuenta de su error Biden, se regresa al micrófono, ya había dado un par de pasitos, y dice, ¿cuál Putin? Perdón, estoy tan concentrado en derrotar a Putin que lo acabo de mencionar por error. Me refiero al presidente Zelensky, ¿no? Y entonces ya le da la mano y Zelensky empieza a hablar. Bueno, sea como sea, pues es una falta de agudeza el que haya dicho, y más ahora que de alguna manera pues se sabía que estaba bajo escrutinio, ¿no? Esto pudo haber sido parte, y quiero ser aquí justo, igual que como le expliqué con mi experiencia de la radio, que es pues el ejemplo que tengo yo más personal de estar bajo estrés a la hora de hablar en público, lo del agotamiento con lo de mi participación en la cobertura de las elecciones hace 20 y tantos años en la radio. Otra cosa que me pasó a mí y que le explico, esto podría haber sido parte del estrés. Estas confusiones pueden ser parte del estrés porque él sabe que se está jugando el todo por el todo en estos eventos, ¿no? Entonces a mí una vez me pasó con una entrevista. Entrevisté a Diego Verdaguer, que era esposo de Amanda Miguel. Si ustedes de mi generación, pues un súper cantante, o sea, es inconfundible, pero pues a mí me llaman un día sin estar preparado para hacerle una entrevista en la cabina de la radio, porque había llegado de improviso a calentar un evento y pagó una publicidad para ese evento, y literalmente con lo único que llego yo para hacerle la entrevista es un folletito, un volante literalmente, a colores, donde venía con letras amarillas enormes Amanda Miguel,
y Diego Verdaguer más chiquito allá a un lado. Porque en este momento Diego Verdaguer estaba recalentando su carrera, y la que más o menos la había mantenido fuerte era Amanda Miguel, y como parte de esa mancuerna que tenía entre los dos, él se había enfocado más como que a ayudar a la carrera de Amanda Miguel, y había dejado la suya de lado, pero ahí acababa de sacar un disco nuevo, y lo estaba calentando, ¿no? Entonces va a la entrevista Diego Verdaguer, pero sabiendo que quien vendía asientos era Amanda Miguel. En el display, en el panfleto que me dan, aparece, le digo, le habían dado mucho más realce a Amanda Miguel, y entonces cada vez que yo iba a entrar al aire veía el panfleto de rápido, y la primera vez pues fue el error fatal. O sea, veo yo la amarilla, y entonces salgo al aire, estamos con Armando Verdaguer, ¿no? Bueno, y entonces, Sergio, soy Diego. Por cierto, el cuate ahí se ganó mi súper admiración, porque mire que le toqué yo el ego durante toda la entrevista, porque cada vez que entrábamos de un corte comercial le decía yo Armando en lugar de Diego. Estaba yo en mi fase de estúpido, lo que le sigue. Pero vamos, la primera vez fue por error, las siguientes ya fue por el estrés, porque sabía yo que me estaba equivocando con el nombre, y entonces mi cerebro decía Diego, digo, no, pero es lo contrario. Entonces volví a ver la A y volví a decir Armando. Toda la entrevista me la aguantó así. Bueno, todo el final el amigo me acabó firmando un disco, y la verdad es que se portó y se fue a cenar con nosotros a casa de un patrocinador, bueno, al restaurante de un patrocinador que era argentino aparte, y todavía le hace hasta como un micro comercial gratis. Fue un señorón esa noche, pero vamos, el estrés de estarme equivocando con su nombre provocaba que me equivocara más por su nombre. Podría haberle pasado esto a Biden, que llamó a Zelensky Putin, y que también le pasó con lo mismo con Kamala Harris. A Kamala Harris, cuando habla de ella, dice, a Trump no la pondría si no supiera que ya tiene las capacidades, ¿no? Entonces confundió Kamala con Trump en esa misma noche. Entonces, de alguna manera, son las dos pifias que tuvo por ahí, en esta conferencia, ¿no?, que hizo el día de ayer. Biden dijo que tiene que terminar el trabajo porque él está convencido de que es el más calificado para hacerlo, porque hay mucho en juego, y que ya se ha sometido a 3 importantes y extensos exámenes neurológicos que dicen que está en buena forma. Que sobre esto, pues el Wall Street Journal sacó un artículo que estaba yo ojeando esta mañana, donde decían, pues sí, pero neurólogo que ha hecho esos exámenes es de alguna manera un amigo de hace años, que lo conoció desde la primera vez que estuvo como vicepresidente en la Casa Blanca, y que ha ayudado, que ha sido uno de los médicos que ha estado acompañando a Biden como amigo familiar, más allá de simplemente una relación de médico-paciente, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Sobre qué se espera para adelante, bueno, la campaña de Biden, dice que sí, que reconoció que hubo un aumento en la ansiedad después del debate, pero que todavía no ha visto un cambio drástico en la contienda, y esto más o menos se puede respaldar por estas gráficas de 538 que de alguna manera sí le conceden razón en ese sentido, ¿no? Las probabilidades de Biden de ganar la contienda están en torno a el 47.4% de los votos, por encima. Esto es el voto popular, o sea, si se contabilizaran los votos y la mayoría de lo que digan los votantes fuera lo que decidiera la elección, cosa que en Estados Unidos no pasa así, pero ahorita le muestro, estaría todavía por encima de Donald Trump, que trae un 45.5% de las intenciones de voto, al parecer, ¿no? Entonces, ahí básicamente ha mantenido el resultado. Sí ha venido en un descenso desde los últimos meses, pero Trump todavía no ha logrado capitalizar del todo
esa pifia del debate. Y en cuanto a lo que es la probabilidad de ganar las elecciones, esto es incluyendo los estados estos swing, ¿no? O los estados columpio famosos, que es donde mayormente se piensa que podría haber algún ajuste con estos momentos de estar teniendo más o menos dudas sobre el desempeño de este Biden. Realmente tampoco ha sido algo tan grave. Vemos a un Biden ahora ya recuperando prácticamente... no le estoy mostrando la imagen, perdón. Esta es la gráfica de los las probabilidades de triunfo. Están 49 a 51, ¿no? O sea, hay una diferencia de un 2% de probabilidades, precisamente con esto, donde la distancia otra vez se está cortando para Biden, en favor de Biden, y está perdiendo un poco esa distancia Trump, que tuvo su mejor momento, pues por acá, ¿no? En esta zona que fue la del debate, cuando provocó esa preocupación o ese nerviosismo, y que ahora pues ya estamos, no es cierto, fue en junio, ¿no? Fue por acá, y ya ahora otra vez está recortando esa distancia, ¿no? Y le decía, en el desempeño de voto directamente, pues prácticamente están parejos, ahí ligeramente Biden, como lo ha estado durante todo este año, ¿no? Entonces, básicamente, dicen por ahí, según el equipo de Biden, las encuestas dicen que aparte la favorabilidad neta de Biden después del debate es 20% más alta que la de Trump entre los indecisos, ¿no? O sea, si bien es cierto que ven un Biden cada vez más viejo, también de alguna manera pues vieron un Trump más mentiroso, o que les recordó lo mentiroso que era, y eso también bajó la disposición hacia Trump entre los indecisos, ¿no? Y ahora, según la NBC, dicen que, bueno, la ahora MSNBC, ¿cómo lo dije? MSNBC, perdón, creo que puse ahí doble N. La campaña de Biden está evaluando discretamente la viabilidad de Kamala Harris versus Donald Trump, como para decir, y bueno, y si hiciéramos el cambio, ¿qué pasaría, no? 3 funcionarios de Biden dijeron directamente a NBC News que sus posibilidades de ganar de Biden son 0, es lo que dice NBC, y uno dijo que necesitaba ya retirarse, mientras que también se informó que algunos asesores de Biden estaban discutiendo cómo convencerlo de que se haga a un lado, decía el New York Times, ¿no? Entonces, si esto va a ocurrir, dicen por ahí que pues podría estar ocurriendo en las próximas 48 horas, ¿no? Se dice que decenas de legisladores demócratas van a estar hablándole a Biden para pedir que se baje de la contienda en los próximos 2 días, según la CBS, que es otro de los medios, ¿no? Esto sobre todo ya viendo lo que fue el desempeño en la conferencia de prensa de la OTAN. Es como decir, pediste tiempo, pediste que te viéramos con la entrevista de Stephanopoulos, que te viéramos con tu desempeño en la conferencia de prensa de la OTAN. Ya lo hicimos, no nos convenciste, por favor bájate de la contienda. Es lo que se espera en las próximas 48 horas. Ahora, estas decenas de representantes, ¿serán suficientes para convencerlo? ¿Quién sabe, no? El líder de la Cámara de Representantes, entre los demócratas, Jeffries, dijo que los demócratas de la Cámara continúan manteniendo conversaciones sinceras, cuando se le preguntó sobre el tema de Biden, y que estaban unidos en la agenda de Biden, aunque no le preocupa que Biden sea una carga para los demócratas más vulnerables en la Cámara. Es decir, a ver, desde el punto de vista oficial, seguimos siendo fieles a Biden, ¿no? Pero
tampoco descartó la posibilidad de pedirle que se vaya y que deje a Kamala Harris. A eso es a lo que se refiere la parte esta de estamos en conversaciones honestas, ¿no? O sinceras. Quiere decir, estamos hablándolo todo, ¿no? Y todo incluye la posibilidad de que se vaya, ¿no? Entonces, pues así las cosas. Ahora, sí es interesante el tema de lo que decía MSNBC, porque si vas a sacar a Biden de la carrera, solo vale la pena si realmente hay una muy, muy grande probabilidad de que Kamala Harris, que no ha sido probada en elecciones a diferencia de Biden tiene a su favor, aparte de su historial, la carta de decir, yo ya derroté a Trump una vez. O sea, me pones contra Trump y Trump pierde. Kamala Harris no ha sido probada, entonces tiene que haber un fundamento probabilístico fuerte para que realmente digas, me voy a aventar ese tirito, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay con respecto a este tema. Me voy a ir un poquito más rápido para no hacer tan largo este programa. Dentro de los fundamentales de esta mañana, que fueron ampliamente ignorados, me parece, está los temas de inflación. Se publicó inflación para Francia, donde pues sigue bajando la inflación al 2.2% frente al 2.3% del mes anterior, pero ojo, salió un poquito menos alejado de lo que se había dicho preliminarmente. Calculaba que había caído el 2.1% o al 2.1%, y ahora pues se sabe que no fue tanto, cayó del 2.3 al 2.2. Esto debido a la desaceleración de los precios de la energía, que estuvieron aumentando 4.8% en lugar del 5.7% de la previa, y también los precios de los alimentos, que aumentaron solo 0.8% cuando en la previa habían aumentado 1.3%. Por el contrario, la inflación del sector de servicios aumentó ligeramente, una décima más de lo que había estado haciendo, de 2.8 subió ahora a 2.9, mientras que los productos manufacturados se mantuvieron sin cambios. En el tema de España también, la tasa de inflación anualizada para España también mostró cierta moderación, del 3.6 al 3.4%. Está pues de alguna manera confirmándose el preliminar que se había dado allá, y los principales impulsores de la desaceleración de la inflación fueron exactamente lo mismo. El tema del transporte debido a los combustibles. El aumento del transporte fue del 2.7 cuando había sido del 3.8 en la previa. Y en sí los combustibles que estaban teniendo un movimiento de 2 décimas menos de aumento, de 4.4, ahora solo aumentaron 4.2%, básicamente, ¿no? Entonces, en el tema subyacente, la inflación se situó para España en el 3% en junio, en línea con lo que el mercado estaba esperando y sin cambios con respecto a el mes anterior. Y otro dato, el de precio mayorista en Alemania, bajó 0.6% en el comparativo de junio, en el anualizado, reduciendo la caída. Sigue siendo caída, pero es una caída un poquito menos grave. Ahora es del 0.6% en lugar de 0.7% del mes anterior. Y con esto, como puede ver, aunque llevamos 14 meses en negativo, es el dato menos negativo en la inflación mayorista en Alemania, ¿no? Entonces, en términos mensuales, los precios mayoristas bajaron un 0.3% en junio, quedando por debajo del consenso del 0.2% de aumento que se esperaba, cayó 0.3%, y o sea, un 0.3% negativo en lugar del más 0.2% que se estaba esperando, y es la primera cifra negativa en los últimos 4 meses, y luego de haber aumentado 0.1% en el mes de mayo. Esto es lo que pasó allá en Alemania. En China tuvimos balanza comercial de China. Ahí la balanza comercial mostró un superávit un poquito mayor porque las importaciones cayeron
mientras que las exportaciones aumentaron. El superávit comercial de China entonces aumentó a 99.050 millones en junio, desde los 69.800 millones del mismo periodo del año anterior, con lo que se superan las expectativas de 85.000 millones del mercado. Es el mayor superávit comercial desde julio del 2022, y le digo viene porque las exportaciones crecieron 8.6% con respecto al año anterior, su mejor ritmo en los últimos 15 meses, mientras que las importaciones, que por cierto también suben por arriba de lo esperado, mientras que las importaciones bajaron inesperadamente un 2.3%, contradiciendo lo que el mercado estaba esperando, que era un aumento mayor del 2.8%, y se da después de un aumento del 1.8% en mayo, es decir, siguen en descenso el ritmo de crecimiento de las importaciones. Esto es con respecto a los fundamentales que hubo ahora. Con respecto a los mercados, alrededor del mercado de divisas, en el tema del crudo, puedes ver ahí que sigue la fase alcista. Este viernes estamos teniendo por encima de los $83 el barril. Había abierto la sesión europea con 82.90, ahora estamos en 83.60, continuando con la ganancia. Le muestro aquí el gráfico. Esto es la tercera sesión consecutiva de subidas llevadas por el sentimiento positivo del mercado luego del dato de inflación más bajo de lo esperado en Estados Unidos, que es el mayor consumidor de petróleo en el mundo. Entonces la expectativa de recortes de tasas ha estimulado la idea de la demanda y por lo tanto ha disparado el precio hacia el alza. Además, las señales de la demanda estival también siguen respaldando los precios del crudo. El promedio móvil de 4 semanas, por ponerle un caso, de la demanda de combustible para aviones en Estados Unidos en esta temporada de viajes ha alcanzado su nivel más alto desde 2019, mientras que la demanda de gasolina ha aumentado hasta el nivel más alto desde 2021. En el tema del oro, ahí hemos tenido también otra extensión adicional en este doble zigzag que estábamos previendo, que ya llega al doble de lo que fue la onda W, pero que todavía puede ser parte de esa fase de movimiento de corrección. Espérame. Claro. De onda B. Aquí está. Ya es un retroceso mucho más profundo de lo que para un zigzag normal se estaría dando, pero está influenciado por el movimiento ese que estábamos viendo de las expectativas de recortes de tasas. Acuérdense que el oro se vuelve más valioso, o bueno, compite mejor contra los bonos cuando la expectativa de tasas en los bonos baja, ¿no? La expectativa de rendimiento baja, ¿no? El oro tiene el problema de que es un activo que no genera rendimientos, al contrario, genera costes por almacenamiento. Entonces, cuando hay una comparativa o hay una competencia con un bono que estaría ganando menos rendimientos, se aprecia el oro, ¿no? Entonces, bueno, el oro viene rebotando de los máximos recientes de los $2.425 la onza a 2.400, aunque para el tema semanal va a tener la tercera semana consecutiva de ganancias. Y esto, pues, insisto, ¿no? Respaldado por cifras de inflación más suaves de lo esperado, lo que implica una mayor probabilidad de recorte de tasas. Básicamente es lo que hay, ¿no? En el tema de otros metales, el cobre sigue con su descenso por debajo de los $4.5 la libra. Este viernes, su nivel más bajo en 7 días, ya que las cifras de importación de China pues decepcionan al mercado
Y de hecho también datos de la Bolsa de Metales de Londres también mostraron que los inventarios de cobre subieron a 206.778 toneladas esta semana, su nivel más alto desde octubre del 2021. Entonces, bueno, pues así las cosas sobre este tema, ¿no? En el tema del Bitcoin, pues seguimos en la misma zona. Realmente aquí ya hay un swing alcista, le digo, pero desde eso está todavía en una fase de rebote, lo cual pudiera ser, si estamos viendo aquí el arranque de una nueva fase alcista, pudiera ser que está arrancando como una diagonal, y esto pudiera ser un movimiento de A, B, C, por ejemplo. Déjenme verlo aquí en timeframes un poquito más bajos. Sí, una posibilidad es que esto fuera así, ¿no? Para un zigzag. Puede ser la fase A aquí. B esta. De aquí una diagonal donde fuera 1, 2, 3, 4 y este último piquito 5 en forma de diagonal para terminar la onda C, ¿no? Básicamente. Entonces, esto, ojo, que puede ser apenas la primera fase. Lo voy a poner un grado más abajo, pero ahí un zigzagcito hacia la alza todavía es probable. La otra alternativa es que estuviéramos viendo un 1, 2 y estemos en la primera fase de la onda 3 si fuera una diagonal alcista lo que se estuviera arrancando por aquí, pero eso todavía está un poco más lejano, ¿no? Vamos a ver cómo sigue más adelante. Pero bueno, eso es en los mercados alrededor del mercado de divisas. Antes de irme al análisis de los 7 principales pares, déjeme nada más tocar el tema geopolítico. Sobre el tema de la guerra de Israel con Ucrania, de Israel con la Franja de Gaza, parece que la administración de Biden sí encontró una buena palanca en el estar limitándole ya los envíos de bombas pesadas a Israel. Según el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, no ha habido ninguna desviación en la pausa que habrían hecho en el envío de bombas de 2,000 libras a Israel, ya que no han cambiado eso. Y dicen que están viendo la posibilidad de alcanzar un acuerdo para el intercambio de rehenes con un alto al fuego, aunque dice que todavía hay algunos detalles por pulir, pero cree que los asuntos restantes puedan resolverse. Según el medio de comunicación Al Arabia, citando a los coordinadores de Egipto de estas negociaciones, se han logrado avances en las conversaciones sobre el intercambio de detenidos y la retirada de Israel de ciertas zonas de Gaza, mientras que se sigue trabajando en los acuerdos de seguridad y las garantías para un alto al fuego en Gaza. Ayer se hablaba también de que la perspectiva de que fueran, no israelíes los que mantuvieran el control de la Franja de Gaza en el siguiente paso también había mejorado el tono de las conversaciones. Se está trabajando en los acuerdos de seguridad y en las garantías para un alto al fuego en Gaza. Una de las garantías que quiere Israel es que Estados Unidos le confirme que si hubiera un nuevo ataque o se descubrieran nuevos terroristas, como nuevos milicianos de Hamas en la parte norte de la Franja de Gaza, se pudiera volver a atacar esa zona, ¿no? Y también reportaron estar trabajando en la exigencia de Hamas de garantías escritas para un alto al fuego permanente, aunque todavía hay desacuerdos sobre
precisamente estos temas, y el control también de Rafah, donde parece que se retiraría Israel según las charlas que se llegan hasta ahorita, ¿no? En el otro tema, y que tiene que ver con el asunto de las elecciones, los republicanos se van a reunir la próxima semana en la convención de Milwaukee, detrás de Donald Trump en unicidad, no como está ahorita Biden con el equipo medio dividido, pero donde no hay unidad entre los republicanos, le decía, es en cuanto al tema de las propuestas económicas. Por un lado hay una ala libertaria proempresarial que apoya los recortes de impuestos que está promocionando Donald Trump y la apertura internacional. Por otro lado hay un creciente grupo de conservadores escépticos de las grandes empresas que no están tan entusiasmados con el tema de los recortes de impuestos, pero que sí son ampliamente partidarios del tema de imponerle aranceles a China y al resto del mundo. Y esta división tiene implicaciones importantes para lo que podría pasar con la economía de los negocios, dependiendo de cuál de los dos bandos prevalezca en caso de que Donald Trump ganara las elecciones y los republicanos recuperaran el control del Congreso, es decir, que tuvieran ambas cámaras. Los conservadores nacionales cuestionan la pleitesía que le dan los republicanos a las corporaciones estadounidenses y quieren limitar su apoyo a causas progresistas como la diversidad y el cambio climático, con algunos aliados inclusive con los demócratas en temas como la regulación de las grandes empresas y los aranceles. Los defensores del libre mercado están alarmados por estas posturas, a las que consideran locas y peligrosas, ¿no? Wild and crazy, y pues hay una pugna en el interior del Partido Republicano por estas dos corrientes que obviamente tendrá un impacto en la dirección de la política económica si los conservadores pues entran nuevamente en control de las cosas allá en Estados Unidos de la mano de este Donald Trump, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es básicamente lo que se dice con respecto a este asunto. Ahora, con respecto a los 7 principales pares de divisas en esta mañana, a ver, ¿qué pasó luego del fundamental del día de ayer desde el punto de vista técnico en el tema de el euro? Bueno, a ver, desde el punto de vista diario, déjame hacer un poquito más para acá, ahí está. Desde el punto de vista diario, lo que estamos viendo es que lo que veíamos como un rebote naciente en esta patita bajista se está probando demasiado severamente. El día de ayer terminó, sin embargo, como una vela divergente y hoy está siendo una vela insider. Esto quiere decir que si por alguna razón entre ahora y el cierre de los primeros días de la próxima semana el precio cruzara a términos diarios por debajo de los 1.0824, todavía habría probabilidades de un movimiento bajista, pero ya el escenario bajista está, digamos, deteriorado. En el corto plazo, la primera cosa que vemos es que la continuidad alcista todavía se mantiene, el ritmo de esta patita todavía es consistente, pero el mercado tendría que probar estar rompiendo esta zona de resistencia para pelearse contra la resistencia más importante de corto plazo que se tiene. Honestamente, en un escenario donde no hay muchos fundamentales, esto se ve un tanto complicado, un tanto difícil. En el corto plazo hay más bien una pérdida de velocidad en la trayectoria, ¿no? Donde si hubiera aquí un fallo en alcanzar máximos, podríamos empezar a ver poner a prueba fuertemente esta zona de soporte, y yo creo que ese intento de movimiento bajista, si algo le va a quedar para operar en esta mañana del día de hoy, sería conveniente que fuera eso, ¿no? Es una apuesta de unos, es que está largo el rango, ¿no? 40 pips. Yo creo que esto más bien nos va a quedar para la próxima semana, ¿no? En el cortísimo plazo, el movimiento déjenme quitar esta cosa de aquí, porque ya estamos hablando de otra patita. Estamos en lo que podría ser el primer swing con pullback profundo.
lo que augura, por cierto, más un arranque de una nueva tendencia, siempre y cuando, esto es exactamente lo mismo que le decía de Willy el Coyote, ¿no? Siempre y cuando no reviente estos máximos el precio, o en tanto no reviente estos máximos, todavía hay una buena probabilidad de dar un tirón bajista, pero aquí en el corto plazo necesitamos ver alguna especie de confirmación de esto. Déjenme esto pasarlo nada más para time frames superiores y ya no verlo en estos de aquí abajito, para que no se nos hagan tantas rayas. Entonces, si usted viera, por ejemplo, un movimiento por debajo de esta zona de soporte y luego un fallo en alcanzar máximos, vuelva a programar una venta por aquí, porque lo más probable es que se vaya a ir a intentar buscar estos mínimos, chance, y le alcanza para esta zona de aquí, de los 1.0834. Pero sí necesitas ver aquí un cambio de secuencia claramente hacia la baja, es decir, necesitarías ver por lo menos un acercamiento, idealmente un rompimiento hacia la baja por acá, un fallo en alcanzar máximos posterior y luego otro movimiento bajista para que entonces aquí empiece a vender. Ahí yo creo que un buen nivel de stop loss sería la resistencia 1 de la tabla de los puntos pivote, si apareciera todo esto. El problema es que aquí estarías hablando de no está tan pirado, 26 pips de riesgo a cambio de ir a buscar esta zona de soportes, otros 27 pips de beneficio. Chance te llega el 1 a 1,5, 36 pips de beneficio, ¿no? Pero sí tienes que ver aquí este cambio de secuencia antes de entrar. Si no se ve esto, olvídate de esta posibilidad. E insisto, comprar de cara a una resistencia todavía más cercana se me hace mal negocio. En el tema de la libra, ¿cómo estamos parados? Bueno, en la libra sí estamos buscando correr con máximos un poquito más altos. Aquí el cierre del día de ayer sería debatible si fue en el tercio superior o no. Me parece que se quedó un poco corto para el tercio superior, pero ahorita está cubriendo distancias con esto. En el corto plazo, esta patita sigue estando bastante aceleradita. Pero pues no hay divergencias, no hay nada, entonces aquí sí la continuidad alcista parece un poco más viable, más probable. Aquí seguramente se me va a duplicar esto, pero esto la voy a... Déjame ver si esta es la de 4 horas. Esta es la de 4 horas, pues esta es la que vamos a dejar. Fíjate que teníamos una divergencia, pero ya con este rompimiento se quebró esa divergencia. Entonces se desactiva. Y bueno, con el fundamental, lo que hay es una especie de banderín, me parece, para intentar continuar. Acuérdate que los banderines no quiere decir que la mayoría de ellos paguen. De hecho, la mayoría no paga. Lo que pasa es que hay una muy buena relación de riesgo-beneficio en los banderines, lo que los hace particularmente atractivos. Sin embargo, ahorita ya hay divergencia en este movimiento. Probablemente lo que estemos viendo es un retroceso de este tamaño. Te voy a poner aquí el retroceso relativo en rojo. Para los que no son suscriptores del servicio de análisis, es que reactualizamos el FIBO Pro para hacerlo más fácil. Ya no hay que andar desactivando todos los botoncitos. Ya está la actualización disponible en la tienda de MetaTrader. Y ojo, lo que podríamos estar viendo es un retroceso más o menos a esta zona de aquí, que es como donde arrancó esta Blast Candle, o bueno, esta vela decisiva, no es Blast Candle, esta vela decisiva, y que
todavía es probable porque si se fija usted, el movimiento alcista posterior a esta caída todavía no supera las proporciones de Fibonacci normales. Esto es como si estuviéramos viendo una V de una plana extendida, ¿no? Entonces ahí... No, estoy, perdón. Es esto el que quiero. ¿Por qué no puedo agarrar el otro fibo? Que no sé ni cuál es cuál. Ahora sí. Ni siquiera llegamos a superar el 138, apenas estamos por ahí del 127. Entonces todavía hay una buena probabilidad de que aquí se dé la vuelta el precio y se baje a presionar contra este nivel de retroceso, ¿no? Entonces yo más bien estaría interesado en comprar libras, pero si el precio regresara a rebotar por aquí, no creo que lo vaya a hacer ya el día de hoy. Intentar vender este rally también se me hace ahorita un poco peligroso porque estás en contra de la tendencia de una hora que sigue siendo alcista. Pero si hubiera por ahí un rebote fuerte con fallo en alcanzar máximos y otra vez rompimientos en la baja, chance por aquí intentar una venta a estos niveles o a esta, para el 1 a 1,5, esta media de aquí podría ser interesante. Yo honestamente prefiero ante este escenario, se me hace que es demasiado tarde para comprar y se me hace, y tampoco es así un recorrido que tú digas wow, donde confirmó el final de esta patita más o menos como por aquí. 30 pips de riesgo, la gente ya cobró casi 40 pips de beneficio. Ahora viene una toma de utilidades de ese movimiento. Si eso detona un reversal, chance y las probabilidades es que si fallara en alcanzar máximos el rebote de ese reversal, pudiera ya empezar a detonar el movimiento bajista, pero yo no preferiría vender, o sea, yo estaría diciendo, ¿sabes qué? Yo me excluyo de esas posibilidades, ¿no? El yen japonés ya lo analizamos al inicio del programa, entonces me lo voy a brincar. El australiano. En el tema del australiano, aquí ojo que el día de ayer terminó como una shooting star, ¿no? O sea, es una, o más que shooting star, perdón, una gravestone doji, ¿no? Es el escenario donde quedan los toros muertos en la batalla, ¿no? Básicamente. O como diría mi amigo David Avendaño, un Pedrito, ¿no? Básicamente, por la cruz de Pedro, que es invertida. Básicamente aquí, esto nos plantea el escenario de, si lo asimilamos como si fuera esto una especie como de indecisión tipo doji, un doji close low, un cierre por debajo de una vela de indecisión, por lo general podría convertirse en una especie de señal adicional de confirmación bajista. Entonces estamos en una vela insider el día de hoy, estamos dentro del rango claramente del día de ayer, y un cierre por debajo de esta zona, chance lo podremos bajar a este nivel de aquí para hacerlo un poquitito más representativo. Se convertiría en una buena señal de ventas, ¿vale? En tanto eso no ocurra, todavía esto tiene posibilidades de volver a recuperar ritmo alcista. Se le ve complicado, pero no ha cesado en esa situación. ¿Sabe que viéndolo en el corto plazo me gusta más si este nivel? Porque aquí fue donde estuvo la Blast Candle de... A ver si logramos cerca esta cosa.
Ahí está, ¿no? Sí me gustaría el rompimiento por aquí. Déjenme ver cómo coincide. Sí, está perfecto. Porque esa fue la vela de... Ah, mira, no es exactamente este cierre. Ah, qué interesante. Pues vamos a ponerlo como zonita de soporte. Déjame jalarme esta de aquí, que ya esta ya no nos sirve por allá. Vamos a dejarlo así como potencial zonita de soporte esta. Entonces, si el precio rompiera con claridad esa zona de soporte, pudiera abrir la puerta a nuevas ventas. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver si le alcanza el panorama para tanto, ¿no? Aquí, por lo pronto, todavía es pronto para ajustar esta patita. Todavía esto puede seguir dando movimientos hacia el alza. El problema es que no se le ve con mucho momentum ahorita para tratar de hacer ese movimiento hacia el alza, ¿no? Entonces, yo creo que más bien si hubiera una sorpresa sería un quiebre por debajo de esta zona de soporte que podría detonar un movimiento, por lo menos a regresarse hacia esta zona de aquí, ¿no? Digo, dependiendo de dónde se dé el cierre pero podría estar jugando con 34 Pues yo creo que con este nivel de aquí, ¿no? 34. Yo la verdad es que no creo que le vaya a alcanzar la fuerza para romper el soporte, pero si se rompiera, chance y si te da tiempo, pudiera estar jugando a presión hacia la baja. No creo que vaya a haber señales, pero sí creo que es posible que intente claudicar este movimiento de los toros al cierre de la jornada. En el tema del canadiense, ahí también hemos estado contenidos en esa zona de corto plazo, rechazando el día de ayer estos mínimos, y eso todavía le da una oportunidad alcista viable al dólar canadiense. Hay que recordar que aquí teníamos una consolidación que venía de una tendencia bajista, por lo tanto todavía es complicado el estar pensando en comprar este rebote. Por lo menos a mí me gustaría verlo cerrar por arriba de esto para tener más certeza en esto, pero en el corto plazo sí puedes llegar a encontrar esa oportunidad de compra que hablábamos el día de ayer, que si no la metiste, igual y espérate a que se acabe este canalito y la puedes meter a comprar con tu stop loss, que ayer se respetó magistralmente, o sea, no tuvo broncas. Son 30 y tantos pips de riesgo a cambio de chance y regresarnos hacia esta zona del 50%, que es nuestro objetivo. El nivel de los 36.76, ¿no? Entonces, yo sí creo que va a poder pagar. Si no has entrado, pues yo te recomendaría espérate a que se vea claramente que esta patita ya se frenó para poder estar entrando, ¿no? En este time frame ya no quiero Fibo. Y aquí nada más pues le tienes que dar un seguimiento a esta caidita, que hasta ahorita todavía, ojo con eso, todavía no pierde momentum, tiene que perder momentum antes de que puedas ver la posibilidad de compra, o por lo menos cargarse estos máximos para intentar comprar. Es decir, tendrías que esperarte hoy a que hubiera, a estos momentos como los estamos viendo ahorita, a que hubiera un cierre claro por encima de este nivel para que después pudieras programar una buy limit por acá, ¿no? Todavía es para estar seguros de lo que está pasando, necesario esa maroma, ¿vale? Y eso es siempre y cuando ya no haya mínimos más bajos. Si hay todavía mínimos más bajos, pues entonces, con más razón, esperar a que haya un rompimiento claro de esta patita bajista sigue siendo el tema, ¿no? En el tema del franco suizo, el día de ayer también terminó rechazando fuertemente esta zona de soporte fantasma de semanal.
que es este movimiento que se dio el día de ayer por acá. Aquí la verdad es que está medio rarito, pero bueno. Esto funcionó como una blast candle. La zona de resistencia crítica para esta blast candle obviamente es estos máximos de aquí, que pudiera funcionar de referencia para un reversal, por ejemplo. Pero todavía es posible que vaya a intentar el precio regresarse hacia aquí. Hablábamos ayer de un Garley, que es este Fibo Extension rosado que tenemos por aquí, para regresar a esta zona, ¿no? Entonces, si tú agarraste por alguna razón la venta antes del fundamental, perfecto, porque ahorita estás, pero como en caballo de acción, estás a punto de... O bueno, estuviste a punto de haber alcanzado el 1 a 1 de riesgo-beneficio. No te alcanzó todavía para tanto, pero claramente estás muy lejos de peligro. Nosotros ayer decíamos recomendar salir si el precio cortara por encima de estos niveles, aún con el fundamental. Esta era una propuesta para entrar aún con el fundamental, o para permanecer en el mercado aún con el fundamental, ¿no? Entonces, el problema es que la entrada me parece que no se debió haber dado, porque tenías que esperarte el cierre claro por debajo de esta zona de soporte. Eso no pasó. Pero todavía está vigente la señal para intentar entrar, siempre y cuando el precio ahora, digamos, falle en golpear esta zona de máximos, ¿no? Entonces, si aquí el precio falla en alcanzar estos máximos y ves que hay un reversal bajista claro, sí puedes entrar directamente aquí con una market order a vender, y puedes llegar a esperar salirte con la tuya de este pago del 61,8%. A lo mejor no te alcanza exactamente al 1 a 1,5, pero por ahí se va, ¿no? el asuntillo. Entonces, yo sí creo que haya oportunidad de ventas todavía, sí, sin lugar a dudas, ¿no? En el corto plazo, ¿qué va a hacer? Puede estar oscilando en esta zona para donde quiera, ¿eh? Ahorita, de hecho, hasta está comprimiendo el rango, entonces no está del todo claro. Perdón, a mí me gustaría ver que el precio rechazara esto, o sea, que se acercara a esta zona y rechazara estos máximos para entrar vendiendo, ¿eh? Eso es lo que me gustaría ver. En el tema del dólar neozelandés, aquí creo que es el más complicado de todos los pares ahorita. Ya no está necesariamente lidiando en esta consolidación, porque aquí medio se escapó el precio, aunque en términos diarios fue a puro extremo de velita. Si te fijas, este es lo que serían las velitas, las colitas de vela, perdón, del time frame superior. Y los movimientos de recuperaciones en forma de V, y por ejemplo esta caída en forma de V invertida, me hablan de una liquidez muy muy baja en este mercado, que es normal porque andamos como medio triangulando el asunto, ¿no? Entonces, cuando se está en un triángulo, pues es normal que haya una caída en el momentum. Yo aquí estaría esperando a que se muriera esta patita alcista antes de estos máximos para volver a retomar la caída, ¿no? Antes de eso, la verdad es que mejor no hacerlo. Y bueno, con esto ya finalmente hemos terminado este punto 9 diagonal Forex con café, que duró casi hora 43. Nos vemos el próximo lunes. A los suscriptores del servicio de análisis, ya con regreso a la normalidad, y a los que no son suscriptores, pues ojalá que nos viéramos con los suscriptores, y si no, pues por lo menos nos vemos en Forex con café y en punto 9. Nos vemos, gracias.